Vamos, hermanos, entonces a meditar un momento en esta serie que tenemos acerca de la piedad familiar. Vamos a considerar hoy la compasión, sinónimo de misericordia, en la familia de piedad. Hermanos, en la vida de piedad no podemos escoger qué virtud tener o cuál de ellas manifestar. En la ejecución de todos los principios que hemos visto y veremos, nosotros requerimos de la sabiduría de Dios, buscada tanto en la palabra de Dios como buscada en oración, porque lo más común que va a ocurrir es que tendremos que vivir con la tensión de honrar todos los principios, el uno y el otro, aun cuando aparentemente, a veces, un principio choca con el otro. No sé, hermanos, los hermanos de la vieja escuela, recuerdan que antes en las piñatas había un jueguito que daban. Era como un artefacto de plástico redondo, casi plano, que tenía unas esferas, como 5 esferitas pequeñas, ¿sí? Y había 5 hoyitos pequeños. Y el juego consistía en que usted va moviendo, ¿recuerda? Un poquito. A los niños hay que comprarles eso, hermanos. Uno aprendió a no ser tan amotro y un poquito avispado cuando jugaba esas cosas. Y la idea era poner los 5 en el puesto. Pero ¿usted qué veía ahí? Pues que a veces por poner uno, se salía el otro. Y si lo ponía muy para acá, se le salía el de arriba. Y se le ponía para acá, pero no lo lograba, ¿verdad? Hermanos, cuando hablamos de los principios bíblicos y de cómo ejecutar los principios bíblicos, hermanos, a nosotros nos toca meter todas las esferas en todos los hoyitos. Y no podemos, por poner uno, dejar que otro se salga. Y ya, hermano, basta con su razonamiento de que o qué hago, o esto o lo otro. Basta con eso. ¿Por qué? Porque una cosa es necesario hacer sin dejar de hacer la otra. Ya basta con esa excusa, hermano. Que a veces cuando uno recién llega al evangelio, uno es la excusa preferida. Pero es que yo intenté hacer esto y descuidé esto. Sí, pero ya basta, hermano. Porque en la vida de piedad la cosa no funciona así. En la vida de piedad, hermanos, nos toca convivir con la tensión de cómo honrar un principio y el otro al mismo tiempo. Y a veces honrar un principio que aparentemente choca con el otro. Por ejemplo, en el caso de los hijos, ¿castigo o paciencia? ¿Sí lo nota? ¿Cuál esfera quiere poner en el hueco? Hermanos, pues que a veces toca castigo, y a veces paciencia, y a veces más castigo que paciencia, y a veces más paciencia que castigo. ¿Y dónde está la fórmula? Nadie la tiene. La fórmula es disciplina y amonestación del Señor y paciencia. ¿Lo nota? Ya basta, hermanos, con decir, no, es que toca hacer, bueno, sí, toca hacer, y paciencia. O los hermanos, pastor, es que toca hacer, bueno, y mandamiento. Ya basta, hermanos, no se cansa de eso, hermano, de razonar como que, o esto o lo otro. No, hermano, esto y lo otro. Así es la vida cristiana. Esto y lo otro. Por eso le dije que hay principios que nos toca buscar en la palabra de Dios y en oración, porque no hay otra manera de poder aplicar los principios si no es buscando el rostro de Dios a diario y pidiendo sabiduría a Dios por cada caso que se presenta en la vida y en la familia. ¿Firmeza o pasar por alto? Ambas cosas son principios bíblicos, ¿no?
¿Tratar el pecado o cubrirlo? ¿Qué enseña la Biblia? Ambas. Que hay que tratar el pecado, y hay ocasiones donde dice, y el que cubre la falta. El amor cubre todas las faltas. ¿Qué hacemos, hermano, con los principios? ¿Es usted capacitado para elegir cuál obedecer y cuál desechar? No, hermanos, no somos capacitados y el Señor dijo que hay que hacer esto y lo otro, habrá que hacerlo. De Dios aprendemos que podemos y además debemos hacer una cosa sin dejar de hacer la otra, pues no podemos engrandecer un principio pisoteando otro. Yo sé, hermanos, que solo Dios puede hacer esto perfectamente. Como dice en el Salmo 85:10, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Solo Dios puede hacer esto perfectamente. Después de Dios, todos los demás debemos entrar en un ejercicio de piedad y esfuerzo en la gracia, profundo y meditado, para no ir a que honrando un principio pisoteemos el otro. A Dios le sale de forma natural. A nosotros no. A nosotros después de meditar y orar y ejercitar nuestro entendimiento y nuestro discernimiento, muchas veces, por muchos meses, por muchos años, hasta que esto se vuelva en nosotros algo más relativamente fácil de hacer, claro, en la gracia de Dios. Por eso, hermanos, en esta serie hemos visto el respeto en la familia, la autonegación, la disciplina en la familia de piedad, claro. También hemos visto el amor en la familia de piedad, el afecto, y ahora veremos la compasión en la familia de piedad. ¿Con qué materiales quiere estructurar su familia? ¿Con respeto, autonegación y disciplina? ¿O amor, afecto y compasión? No, hermanos, no tenemos ninguna opción porque el mismo Dios que nos enseña a respetarnos en familia, a negarnos por ella, a ser disciplinados, es el mismo Dios que nos enseña a amar, a ser afectuosos y compasivos. En esto, hermanos, insisto, no demos nada por sentado. Busquemos más de Dios. Meditemos en nuestros caminos para hacer lo que nos es necesario hacer sin dejar de hacer lo demás, como el Señor le enseñó a los judíos en Lucas 11:42, que esto es necesario hacer sin dejar de hacer aquello, cualquier cosa que sea. Hermanos, ¿podemos ser firmes y al mismo tiempo amorosos? ¿Podemos ser disciplinados y al mismo tiempo compasivos? No solo, hermanos, que por la operación y la influencia de la gracia de Dios podemos, sino que debemos, hermanos. Debemos hacerlo así. Entiendo, hermanos, que por nuestra constitución personal, por nuestra, lo que le llamamos personalidad, vamos a estar más dispuestos a una serie de principios y más renuentes a otros. Si usted es de un carácter tímido, va a estar más dispuesto al amor, a la compasión y cosas así, al afecto. Y cuando le toca ser firme, se va a esconder, va a temblar y va a preferir no hacerlo. Si usted es de un carácter más firme, disciplinado, va a estar más interesado en que se mantenga el orden, la disciplina y cosas así. Y cuando le toque expresar afecto, se va a esconder de terror. Hermanos, con esos desequilibrios venimos al mundo. Pero ese es el problema, esa no es la solución. Como para que usted siempre la saque, es que soy así. No, pues imagínese, señor con, no sé, insuficiencia renal, pero yo soy así. Pues sí, pero ese es el problema. La idea es que no sea así. La idea es que se saque de ahí o que pueda salir de ahí y deje de esgrimir su enfermedad como si fuera su carta de presentación, que a nadie le gusta eso. Por la gracia de Dios, los creyentes sí podemos. ¿Por qué?
Pues porque hemos recibido un nuevo corazón y tenemos el Espíritu Santo, a diferencia de los que solo pueden hacerlo a la luz de su fuerza de personalidad. Eso es endeble, muy pronto se destruye cualquier intento. Entonces, hermanos, no solo que podemos, sino que debemos, cuidémonos de un carácter y de unas expresiones desequilibradas en la vida de piedad. Por eso usted debe meditar en sus caminos, usted debe evaluarse usted mismo. Eso es mejor apagar a veces el teléfono un momento y gastar 15 minutos pensando en su propio corazón, en cómo usted es, no en cómo usted piensa que es o etcétera, sino como usted es. Y si usted nota un desequilibrio, hermano, pasito, ¿verdad? Porque recuerde el ejemplo, ¿no? Si usted ve que esto no le entra, pero le hace así duro, ¿qué pasa, hermano? No, pues que no, saca lo que estaba bien. Y ni lo uno ni lo otro. Hermano, vaya equilibrado, hermano, equilibrado. Pero no el equilibrio que a usted le conviene, sino tenemos la guía de la palabra de Dios. Empieza a trabajar, usted diga, yo como que tengo muchos kilos en el lado de la balanza de la firmeza. Y el del lado de la balanza, por ejemplo, de la paciencia, puras plumas. Puras plumas. Hierro aquí, plumas aquí. No, es mejor que le empiece a colocar peso aquí. Pero hermano, cuidado, no coja todo el peso y se lo ponga allí, porque entonces ahora ¿qué va a pasar? Entonces usted va a ser el osito cariñosito, ¿verdad? Y que todo el mundo lo irrespeta, porque usted es solo amor y generosidad y sonrisa, ¿verdad? Y, hermano, hay que hacer eso, hermanos. Si le falta, ponga. Si le sobra, quite. Pero en la gracia del Señor, vuelvo y le digo. Lo primero que quiero ilustrar esta mañana es que la compasión es una perfección divina. No tenemos, hermanos, que aventurarnos a suponer ¿qué será eso de la compasión? Bueno, primero lo aprendemos de Dios. Es una de sus perfecciones o atributos. Entre los atributos catalogados debajo de la bondad y amor de Dios está su compasión. Entonces, en la categoría grande está una cosa que se llama la bondad de Dios. Y hay atributos de la bondad de Dios. ¿Qué puede estar metido dentro de bondad? Bueno, muchas cosas, amor, pero ahí está la compasión. Esto es, hermanos, que la compasión es un atributo de Dios que se encuentra o se deriva de su bondad. En otras palabras, hermanos, ya que Dios es bueno, una manera en que Él expresa su bondad, no la única, pero una de las maneras en que Él expresa su bondad es que es compasivo o misericordioso. La misericordia de Dios puede definirse principalmente como la bondad o amor de Dios hacia los que se encuentran en miseria o angustia espiritual. Así que cuando, por decirlo de alguna forma, alguien se encuentra en miseria y angustia espiritual, la bondad de Dios hace un rastreo y cuando mira a una persona en miseria y angustia espiritual, su bondad dispara una flecha de compasión para aliviar la miseria y la angustia del individuo sin tomar en cuenta que se lo merezcan. Simplemente se tiene en cuenta su miseria o su angustia espiritual. En su misericordia Dios se revela como compasivo, que se apiada de los que se hallan en miseria, que está dispuesto para socorrerlos en sus agonías. Si la gracia divina, escuche esto, considera al hombre como culpable delante de Dios y necesitado de perdón, ¿ya? La gracia divina considera al hombre como culpable delante de Dios y necesitado de perdón. La misericordia, en cambio, considera al hombre como uno que carga con las consecuencias de su pecado. Y la misericordia
se muestra, o la compasión se muestra en ayudar al necesitado que experimenta esas consecuencias del pecado. Ahí donde usted ve que los atributos de Dios se empiezan a entrelazar unos a otros, lo uno no es lo otro, pero se entrelazan. Ahora bien, reconocemos que esa es una misericordia especial, la misericordia que se compadece de nosotros en nuestra angustia o necesidad espiritual, por la cual Dios obra de tal manera que nos ayuda a lidiar con esas consecuencias del pecado. Pero la misericordia también, o la compasión, tiene un aspecto general. Y es esa benignidad ejercida hacia cualquier miserable, es esa pena, esa compasión, esa paciencia, esa gentileza hacia los que están en un estado desfavorable y que sin ayuda jamás pudieran salir de ese estado. Le pregunto, hermano, cualquiera de las dos definiciones, sea misericordia general o sea misericordia salvadora, ¿usted lo ve en la Biblia, que así es Dios? Él alivia en su misericordia la necesidad espiritual de los individuos, por supuesto, y también lo ve de alguna manera aliviando las necesidades o las miserias temporales de su creación. Por supuesto, hermanos, eso es muy obvio, por eso no voy a razonar demasiado en esto. Hay una compasión general o temporal y existe esa compasión especial y particular solo hacia los hijos de Dios por la fe en Cristo. Y sin embargo, lo uno y lo otro comprueban la inmensa compasión que Dios tiene. Note estos textos. ¿Es tan evidente en la Biblia que Él es compasivo? Que cuando Moisés le pide que quiere ver a Dios, el Señor le dice, bueno, eso no es posible, etcétera, pero le mostraré algo de mí mismo, y esconde a Moisés en una hendidura de la roca, y él pasa. Éxodo 34:6 dice lo que Dios dijo de sí mismo, porque estas palabras no son lo que Moisés dijo cuando vio a Dios, no. Estas palabras las dijo Dios de sí mismo. Cuando pasó delante de Moisés, él proclamó su nombre y dijo, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Dios, ¿cómo se concibe a sí mismo? Él se concibe a sí mismo como fuerte y misericordioso a la vez, como piadoso, como tardo para la ira y como grande en misericordia y verdad. Él mismo dijo, Moisés, no me puedes conocer tal como en la inmensidad que yo soy, pero te voy a dejar conocer esto, que yo soy fuerte, misericordioso y compasivo. Eso es piadoso aquí en este contexto, tardo para enojarme, grande en misericordia y verdad. Aunque muestro misericordia, no me olvido de la verdad. Mire qué importante es esto, hermanos. Dios es compasivo. En los días de la humillación de Jesucristo, dice Mateo 14:14, y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. ¿Qué hizo? Y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Muy seguramente, hermanos, mucha de la gente que el Señor sanó se fue a la condenación. Pero en su momento, eso no fue impedimento para que el Señor les mostrara al menos compasión en un aspecto de su vida. Claro, también les mostró su compasión salvadora, pero ellos la rechazaron. A lo suyo vino y los suyos no la recibieron.
Además, recordemos lo que Santiago 5:11 nos enseña. Habéis oído de la paciencia de Job. Claro, eso es lo que más recordamos. Pacientes como Job. Bueno, pero ese no es el énfasis. Dice, y habéis visto el fin o la finalidad del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. O sea que usted entendió mal el relato, si concluye, Job fue paciente. ¿Ya? Lo entendió mal. ¿Por qué? ¿Cuál es la moraleja de este relato bíblico? Es Dios, hermanos. No se trata de la paciencia de Job, aunque podemos derivar muchas enseñanzas de su paciencia. Job es una enseñanza de cuán compasivo y misericordioso es Dios. ¿Ya habéis visto, dice Santiago? ¿Acaso no habéis oído? ¿No habéis visto el fin del Señor? ¿No ves que Él es misericordioso y compasivo? Es misericordioso y compasivo. Si usted nota en los 3 textos citados, la compasión se da en una condición desfavorable. Cuando el pueblo de Israel pecó, el Señor dijo, yo soy fuerte, misericordioso y piadoso por el pecado. Cuando la gente estaba enferma, en un estado desfavorable, Jesús mostró compasión. En el caso de Job, en su pérdida, el Señor se mostró misericordioso y compasivo con su siervo. ¿Por qué, hermanos? Porque la compasión solo se da cuando hay una condición desfavorable. Segundo, que la compasión es un atributo comunicable. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Pues cuando se estudian las perfecciones o los atributos de Dios, entendemos que hay un grupo de perfecciones o atributos divinos que le corresponden a Dios y solo le aplican a Él. A Él. Solo le aplican a Él. Y no tiene ninguna identificación con nosotros. Le coloco un solo ejemplo, la aceidad de Dios. Aceidad. La aceidad de Dios es ese atributo divino que nos dice que Él existe por sí mismo. ¿Ya? Que Él es la fuente de su propia existencia. Que Él existe de sí, por sí, y que no depende de nada ni de nadie. ¡Wow! ¿De qué otro se puede hablar así? ¿Sí ve? Es un atributo solo de Él. Hay cosas que solo Dios tiene y uno puede decir, pero es que nadie más tiene eso. Exacto, exacto, nadie más lo tiene, es de Dios. Pero entre sus atributos hay atributos comunicables, es decir, participables, con los que Dios quiso participar a sus criaturas con algo de eso. Escuche, no con todo eso, con algo de eso. En cierta medida quiso compartir con el hombre algunas de sus perfecciones. Algo así como que somos hechos a su imagen, eso es lo que significa en algún sentido. Por ejemplo, entre los atributos comunicables está el amor. ¿Ve? Dios es amor, pero también nos ha participado de eso para que amemos. De obvio, hermanos, que no nos participó en la medida que Él lo tiene. Hermanos, nos participó en la medida que le cabe a un hombre. La bondad, por eso podemos ser de cierta manera buenos o hacer obras de bondad. La gracia y la compasión está metida ahí. ¿Por qué podemos, o por qué el hombre puede entender que es compasión y por qué de alguna forma puede mostrar compasión? Bueno, porque el Señor le participó de ese atributo. Estas están en el ser esencial en el hombre, en su creación, pero hermanos, no olvidemos que ahora estos atributos que Él nos comunicó están bajo pecado. Entonces, si antes cuando no estaban en pecado eran finitas, ahora estando en pecado no solo son finitas, sino que están manchadas de pecado, están borrosas en el hombre. Pero hermanos, sin embargo, después de la caída, algo de esos atributos el hombre puede expresar, algo de eso. Pero en el caso de los regenerados,
Estaba hablando del hombre común. En el caso de los regenerados, al ser renovados en el espíritu de nuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, los creyentes tenemos el principio de los atributos comunicables siendo restaurados en nuestro corazón. Como hombres pecadores los tenemos, pero están bien manchados, bien confusos, bien difusos más bien, por estar en pecado. Cuando el Señor renueva el espíritu de un hombre, cuando el Señor da un nuevo corazón a un hombre, en principio da sus atributos y los empieza a restaurar. Y ese es el trabajo del Espíritu Santo en la vida de los creyentes, ir restaurando la imagen de Cristo en justicia y santidad de la verdad. Por ese motivo, ya que estos atributos comunicables están siendo restaurados en los creyentes, por eso los cristianos somos exhortados a mostrar esas características divinas. Ya no tenemos excusa. Bueno, si no la teníamos antes, como criaturas, ahora menos las tenemos. Primera de Pedro 2:9, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, es decir, un reino de reyes y sacerdotes, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes o perfecciones de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz. Somos llamados por Dios. Dios nos hizo algo, nos hizo un pueblo escogido. Muy bien, eso es lo que somos. Ahora, ¿para qué? Para que ahora nosotros podamos exhibir las virtudes de Dios. Efesios 5:1, por eso dice el apóstol, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Por qué no simplemente dijo sed imitadores de Dios? No, porque tenía que colocar por qué ahora sí es posible que lo imitemos. ¿Por qué sí es posible que ahora lo imitemos? Porque somos hijos. Como diciéndonos que cuando no éramos hijos era imposible. Aunque teníamos la responsabilidad, no podíamos, ahora sí. Ya que por el poder del Espíritu en nosotros, ahora podemos imitarle, el Señor dice en Efesios 4:32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como también os perdonó a vosotros en Cristo. Por eso es que el Señor puede decir eso. ¿Por qué no lo puede decir? Pues porque ahora estamos en el rango de individuos que hemos sido capacitados para poderlo hacer. Ahora mire, dice, antes sed benignos, misericordiosos. Primero benignos, porque le mostré que la misericordia es un producto de la bondad. ¿Y cuál es el modelo? Según Efesios 4:32, Cristo, como también Cristo. Y en Primera de Pedro 3:8 se enseña, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, etcétera, etcétera, etcétera. Hermanos, esto de que Dios tiene compasión y misericordia y que nos la ha participado como criaturas, pero sobre todo en Cristo, por el nuevo nacimiento, pone sobre nosotros este imperativo. Hermanos, entonces, sed compasivos. Todavía no hemos hablado de la familia. ¿Ya? O sea, hermano, usted no puede decir, bueno, pastor, pero ¿soy firme o compasivo? ¿Qué le digo yo? ¿Qué mano quiere, la derecha o la izquierda? ¿Sí? ¿Qué ojito le saco? ¿El derecho o el izquierdo? ¿Con cuál diga usted, no es que me siento? No, hermano, ande con los dos. No ampute ninguna pierna. Nos toca andar en la verdad, en santidad, en temor,
en disciplina, pero también, hermanos, sed compasivos. No sé cómo mostrar compasión y firmeza aquí. Bueno, ya ese es su problema, ¿ya? Ese ya es su problema. Y cualquiera que tenga un problema, vaya a Dios, ¿ya? Y pida sabiduría. Y dígale, Señor, yo no quiero por ser una cosa que tú mandas, dejar de hacer otra que tú mandas. Señor, dame sabiduría para poder hacer una cosa y la otra sin descuidar ninguna, porque pues hay que darle a Dios lo que es de Dios y al César lo que es de César y al uno lo que es de uno y al otro lo que es de otro. Tercero, hermanos, la compasión bíblica es una necesidad en la familia. Hermanos, ciertamente la compasión es necesaria en toda institución, y más aún en nuestra familia, y obvio, hermanos, en la gran familia de la fe. ¿Por qué es necesaria la compasión? Escuche, ¿por qué es necesaria? Le estoy diciendo, la compasión bíblica es una necesidad. Bueno, ¿por qué es necesaria? Y escuche la razón. Porque no existe ninguna institución en el mundo que esté libre de debilidades, miserias, condiciones desfavorables y pecado. No la hay. En la tierra no existe ninguna institución que esté libre de debilidades, miserias, condiciones desfavorables y pecado. Como no existe una institución libre de esto, entonces, al revés, toda institución, familia, iglesia, sociedad, cualquiera sea, toda institución tiene debilidades, miserias, condiciones desfavorables y pecado. Exactamente el escenario donde la compasión se manifiesta. En otras palabras, yo le diría, cambiando un poco el tema, los médicos son una necesidad en el mundo. ¿Por qué? Porque no hay lugar donde no haya enfermedad. Sin youtuber podemos vivir, se lo aseguro. Sin futbolistas, sin modelos, sin actores. Ay, Señor, no sin médicos. ¿Por qué? Porque donde quiera hay un humano, hay una enfermedad. Entonces, hermanos, ¿por qué es necesaria la compasión? Hermanos, porque en nuestro mundo solo hay debilidad, pecado, miseria. Hermanos, es necesaria la compasión por la realidad de la finitud, que somos finitos, ¿ya? Y significa que por ser finitos hay cosas que jamás vamos a poder hacer solos. Ya usted no es todo suficiente. Usted puede, aún los muchachos que dicen, yo soy, la mamá los levanta, ¿ya? No es suficiente. Nadie es suficiente. No es bueno que el hombre esté solo. Una medida compasiva de Dios puede dar una ayuda. Nadie, somos finitos, hay cosas que no entendemos, que no vamos a poder hacer nunca, que están fuera de nuestro alcance. Somos finitos. Y si no hay compasión de alguien hacia nosotros, como de nosotros hacia este otro, ¿sí? Es que él debería alcanzar esos 9 metros arriba. No puede. Si usted no se compadece y le tiene la escalera, no puede subir. ¿Me hago entender? No puede. Estamos en un mundo de finitos y punto. Es que a mí no me gustaría, lo lamento, este es el mundo que le tocó. En este mundo trabaja usted solo con gente finita. Y eso significa finita en su entendimiento, finita en sus afectos,
infinita en sus posibilidades, infinita en tantas cosas que usted se frustra, pero es que usted también es así. Yo también soy así. Por ser finitos, eso nos arroja muchas incapacidades. Hermanos, pero en este mundo hay debilidad, debilidad física, mental, espiritual, hay debilidad en nuestro mundo y por la debilidad, justamente la debilidad se demuestra en que no podemos hacer lo que debemos o lo hacemos muy débilmente. Ese es el mundo que hay aquí, hermanos. Debilidad. Aún la estatua de Nabucodonosor, hermanos, que tenía cabeza de oro, tenía pies de barro. En este mundo hay eso, hermano. Y hay pecado. Entonces, hermanos, trayéndolo a la familia, ninguna familia podrá ser piadosa y feliz si pierde de vista que lo único con lo que pueden trabajar son con personas natural y terriblemente afectadas por el pecado y con otras siendo restauradas por la gracia de Cristo de su condición miserable. Pero jamás trabajaremos con uno sano. Te lo repito. Ninguna familia va a poder ser piadosa y feliz si pierde de vista que lo único con lo que pueden trabajar son con personas. Personas como natural. Un tipo de personas con la que vamos a trabajar en familia están natural y terriblemente afectadas por el pecado y otras por la gracia de Dios solamente, siendo restauradas de su condición miserable, pero ninguno sano. Aquí están sus pastores, hermano. Un poquito más sanos que muchos de ustedes. Pero como Cristo, hermano, lloramos porque no es así. Y no lloramos por el hecho que somos pastores y no somos así. Que somos criaturas y no somos como el Señor. ¿Entiende? Aquí usted tiene 2 médicos enfermos, sanando a pacientes un poquito más enfermos. Y por eso cuando usted a veces me pone un palo en la espalda y me dice, actúe duro, duro, duro. Uy, hermano, usted me chuza aquí. Hermano, pero a mí también a veces me duele lo que a usted, ¿sabe? En esta iglesia, hermano, solo hay finitud, debilidad y pecado, en mayor o menor grado. ¿Quién es el hermano maduro aquí? ¿Quién es el hermano fuerte? Bueno, el que ha aprendido a superar o a lidiar con su finitud, su debilidad y su pecado. Note por favor estos 3 textos y concluyamos la necesidad de la compasión. De estos textos derivemos más bien la necesidad de la compasión aquí. Salmo 103:13. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Hermanos, qué interesante que para ilustrarnos cómo es que se compadece Jehová de los que le temen, la ilustración sea la compasión de los padres hacia los hijos. ¿Deben compadecerse los padres de los hijos? No solo deben, tienen, hermanos. ¿Qué otra cosa pueden expresar ante los hijos? Yo sé, hermano, que muchas de las cosas que ellos hacen nos dan rabia, pero principalmente nos da tristeza, hermanos. Se da por sentado en este texto que los padres se compadecen de los hijos. Si los padres no se compadecen de los hijos, ¿quién? ¿Quién? ¿El de la guardería?
No, ni el de la correccional, donde va a ir a parar. Ni el compañero de estudio le prestará compasión, como el Padre se compadece de los hijos. Y según este contexto del Salmo 103, ¿es compasión aplicada a qué? ¿En qué sentido se dice el Padre se compadece? En ese contexto, pues los versículos 11 y 12 nos están hablando del pecado. Sí, del pecado. Los padres que tenemos que tratar el pecado de los hijos, nos compadecemos de su condición. Lloramos en el corazón por haber traído hijos al mundo en pecado y por no poder hacer más nada que instruirlos. Y muchos de ellos tener que verlos ir corriendo alegres a la condenación y no poder hacer nada más que aferrarnos a sus pies y rogarles que no vayan allá. Pero si el papá no hace eso, si la mamá no hace eso, ¿quién? Vaya a hablar con el pastor. No, usted como el padre se compadece de los hijos cuando pecan. ¿Pecan sus hijos? Claro, hermanos. ¿Y qué va a elegir? ¿Disciplina y amonestación o compasión? ¿Qué va a elegir? ¿Qué va a elegir? ¿Qué va a elegir? Ambas cosas, hermano. No tenemos salida. ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Pues, hermanos, disciplina y compasión. En Lamentaciones 4:16, una reprensión divina, pero bien nos sirve para identificar un asunto. La ira, aquí hay una exhortación, una reprensión. La ira de Jehová los apartó, no los mirará más, no respetaron la presencia de los sacerdotes, ni tuvieron compasión de los viejos. ¿Cuál era el ideal de Dios? Entre otras cosas, que se tuviera compasión de los viejos. Y aquí le hablo a los hijos, porque los hijos piensan que son solo los únicos receptores de la compasión. Y que ellos no tienen ninguna obligación con la compasión. No, hijitos. Ustedes también deben mostrar compasión con sus padres. Si su propio hijo no se compadece de usted, ay Dios mío, qué situación, qué prueba tan dura tiene usted cuando aquel que usted dio a luz, cuando aquel que usted sustenta y cría y ama, ni un vaso de agua le trae cuando usted está sediento. ¡Ay de usted! Es una prueba dura, ¿sabe? La que usted está viviendo. Y lo compadezco de verdad y pida fortaleza a Dios. Él es su consuelo. Pero cuando un hijo no se compadece de su padre, como en Lamentaciones, ese hijo está bajo el juicio de Dios. La única manera en que un hijo no se compadece de su padre es cuando está en juicio. ¿No lo lee? Mire, hermano, generalmente los hijos cuando tienen que atender a sus padres decrépitos es la impaciencia, no la compasión. No tuvieron compasión de sus viejos. Qué terrible es eso. Qué terrible puede ser eso. Ay, hermanos, esta etapa es para que usted recompense, no para que sea fuerte. Hay muchos hijos en este día, en estos momentos, que ponen una carga excesiva a sus padres, haciéndolos hacer oficios que ya no están en capacidad, tareas, caminar distancias, soportar presiones mentales y espirituales. Oiga, hijo, ya usted no es un adolescente, ¿por qué le lleva sus problemas a sus decrépitos padres? Tenga compasión. ¿No ve que con la edad la fuerza física ya no es la misma, ni la mental, ni la afectiva? Si usted, todo un adulto, no puede con sus problemas, ¿por qué piensa que llevárselos a su viejo?
es la solución. Tenga compasión, compasión por los viejos. No les mienta. Pero ellos, ¿qué pueden hacer? ¿Qué pueden hacer? Que si usted, como nos decían antes, un jayanazo, no puede con eso, ¿por qué piensa que un hombre en el ocaso de su vida, una mujer puede? Cárguelos con cosas. Mamá, ore por mí, ore por mi vida, ore por mi integridad. Pero déjelo ahí, hermano. ¿No cree que ya pasó el tiempo? ¿No cree que ya lo cargaron mucho? Niño de 60 años. ¿No? Ay, hermano, ya lo cargaron. No se acarga. Ay, que cuando su papá y su mamá lo vean llegar, digan, ahí viene mi hijo. Y no, ahí viene mi hijo. ¿Qué irá a pedir? ¿Qué irá de qué ir? Por último, hermanos, se olvidará la mujer de lo que Isaías 49:15, se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré. Mire que el amor de una madre es puesto como ejemplo para entender la compasión de Dios. Sí, la mujer de Isaías 49 no es mi hijo, ya le toca levantarse al hijo, atender al hijo, le toca a usted, una vez yo. Eso es algo moderno, es algo me parece tan superficial, tan mecánico. Hermanos, hermanas, ustedes que eran antiguas, aunque estaban sin Cristo, ¿alguna vez eso fue un problema? ¿Quién se levantaba a atender al niño? Era el que primero lo escuchara, ¿no? En una familia normal, de compasión, de piedad. ¿Cuál era el punto? ¿Quién o era a quién? ¿Me hago entender? No, no era quién se levantaba, era quién tocaba atender. ¿A quién tocaba atender? Al hijo. Al hijo. En estos 3 ejemplos que le di, note que hay un asunto de debilidad donde de hecho se debe demostrar la compasión. Salmo 103, pecado. Lamentaciones 4, la incapacidad de los viejos. En Isaías 49, 15, la debilidad de un hijo pequeño. Tengo 2 temas, pero me parece que ya me alcanzó el tiempo. Pero quiero, hermanos, dejarles saber algo. Próximamente ya veremos la compasión bíblica, el propósito de la compasión y los límites de la compasión. No quiero terminar esto sin decir lo siguiente. No tome esta enseñanza ahora y la lleve al extremo donde se le olvide que compasión no es lo único que debemos mostrar cuando hay debilidad o cuando hay pecado. En Deuteronomio, como espero explicarle, en uno de los textos que usted tiene, y haría bien en casa leerlo, dice que si algún hermano suyo en la carne, o hijo, o hija, o aún su esposa, o aún un amigo íntimo, lo incita a pecar, dice, no consentirás con él, ni le prestarás oído, ni te compadecerás de él. La compasión tiene un límite, ¿cuándo? Cuando usted la aplica, si cuando usted la aplica se genera, se promueve, se estimula o se desarrolla un pecado, la compasión puesta allí
no aplica. ¿Ya? No aplica cuando para tenerse que expresar, usted tiene que pecar. Ahí dice la Biblia, no te compadecerás. Cierro con esto. Recuerdo que una vez estábamos tratando un caso con un hijo disoluto que estaba viviendo en casa de su padre, al cual se le aconsejó que lo animara, lo exhortara, le explicara la Biblia, bla, 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 etcétera, pero no se quería corregir. Es más, el padre le estaba costeando su vicio dentro de su casa. Al fin y al cabo, se hizo insostenible y nuestra orientación fue, ya no hay manera en que usted le exprese compasión sin que al mismo tiempo le esté patrocinando su pecado, y eso ya está mal. Entonces el hombre me citó la parábola del hijo pródigo. Mire cómo el padre fue compasivo para con su hijo pecador. ¿Qué le faltó allí? Muy bien. Que el papá no le mostró compasión, sino hasta cuando el hijo se arrepintió. ¿Le ilustra eso? Hay hijos hoy recibiendo compasión sin haberse arrepentido. No es bíblico. Y está engrandeciendo un principio, pisoteando otro. Le tendré compasión orando, aconsejando, pero no le mostraré mi faz sonriente hasta que venga y se eche en el piso y diga, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno ni siquiera de que me tomes como uno de tus siervos. Cuando eso llegue, se abrirá otra ventana de compasión. ¿Entiende, hermanos, cuando le decía que por engrandecer un principio no vamos a menoscabar otro? Pero por ahora, hermanos, entendamos nuestra responsabilidad con respecto a la compasión. No hay otra manera de vivir en este mundo, hermanos, si no es mezclando compasión en todas las cosas que nosotros hacemos. Oremos.